algunas. Okay. Va a abrirse un espacio en este momento de preguntas sobre el tema que el doctor Carballosa nos ha dado hoy. Así que abrimos ese espacio y llamamos aquí al pastor Carlos Núñez, por favor, nos acompaña. Muy bien, el tiempo ha sido muy provechoso, amén. Hemos sido edificados, ¿verdad? Qué bueno, qué bendición. Muy bien, si algún hermano o hermana tiene alguna pregunta, tal vez se pudiese habilitar un micrófono por aquí para que pudiese venir hasta acá. Aquí hay uno, ¿verdad? Y el doctor pudiese contestarle su pregunta de una manera puntual. No sé si hay alguna pregunta o alguna inquietud hasta aquí, hermanos, hermanas. Aquí está el micrófono. Hermano Luis, Dios lo bendiga. Gracias. Tengo una pregunta respecto a, usted habló respecto al rapto, las señales, que no hay señal para el rapto. Y hay bastante, bueno, tanto literatura como puntos de vista que circulan. Usted conoce Ezequiel 37, 38 y llegan a decir que Israel es como el reloj de Dios y que marca que sería una señal para, entonces, para el rapto. No, eso es una manera de hablar de algunos. Israel fue restablecido en el año 1948, creo que un 15 de mayo de 1948. Pero todo lo que nos dice eso, que Israel esté allí, es que Dios es fiel a su promesa, Dios es fiel a su pacto, y que esa nación, ese pueblo, esa simiente de Abraham a través de Isaac y de Jacob, no va a ser destruida. Es lo único que nos dice, porque los 4, 5, 6 millones de judíos que están en la tierra ahora, la mayoría de ellos incluso son incrédulos y son agnósticos, de manera que en ese sentido, en lo que al rapto respecta, Israel no es una señal, es una señal solo para que entendamos que Dios cumple su promesa, y Dios le dijo a Abraham: te voy a dar una simiente para siempre, que ese pueblo no va a desaparecer. Gracias, hermano. Buenas noches, doctor. ¿Dónde está usted? Que Aquí no la ve? estoy. Allá. Bendiciones. Gracias. Tengo una gran pregunta. Si sabemos del rapto, usted nos habla después del tribunal. ¿Quiénes son las personas que van a participar en el tribunal? ¿Son los que fueron raptados o los que quedaron en la tierra? No. Del tribunal solo la iglesia. Y la iglesia está compuesta de todo aquel que ha puesto su fe en Cristo a partir del día de Pentecostés, y como dice Romanos 11, 29 creo que es, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, solo la iglesia que ha sido arrebatada. Los que han muerto, habiendo creído, serán resucitados. Los que estén o estemos vivos, seremos transformados y juntos seremos arrebatados para encontrarnos con el Señor. Solo la iglesia. Los que queden en la tierra, ¿qué les espera eso? La gran tribulación. Esos tendrán que experimentar esos 7 años de gran tribulación, de lo que posiblemente hable mañana. Gracias, hermana, por su pregunta. Gracias. Buenas noches, doctor. Me gustaría que me aclarara una consulta. Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, si yo muero ahora mismo, ¿dónde voy? ¿Voy directo a la presencia de Dios Así es. o hasta Así es. que el Señor regrese? No, Filipenses 1 dice Pablo que estar con Cristo es mucho mejor, y en otro sitio dice ausentes del cuerpo, 2 Corintios 5, presente con el Señor.
De manera que si yo, no voy a decir usted, si yo muriese ahora mismo, espero ir a la presencia del Señor, a la casa del Padre. Como dice allí en Apocalipsis capítulo 6, Juan vio, dice, las almas, pero la palabra alma, la palabra psique, y es la palabra vida o personas que estaban debajo del altar, y dice que clamaban a Dios diciendo: ¿hasta cuándo? ¿Dónde estarán esos? En la presencia de Dios. Si es que si usted y yo muriésemos ahora, iríamos a la presencia del Señor, seguro. Buenas noches. Buenas noches, hermano. La consulta ha sido muy clara la exposición y la conferencia, pero quedó un puntito interesante, y era que cuando usted dice que la salvación no se pierde, cuando hemos nacido de nuevo no perdemos la salvación. Pero es. Alguien puede haber nacido de nuevo y pecar y Sí. muriese en ese momento. Seguro, para eso está la disciplina de Dios. La disciplina de Dios está ahí, y para eso está el tribunal de Cristo. Cuando el Señor estaba con los discípulos en el aposento alto, y Pedro, el Señor fue a lavar los pies de Pedro, Pedro dijo: no me lavarás los pies jamás. Cristo le dijo: si no te lavare, no tienes parte conmigo. Y entonces Pedro dice: bueno, Señor, no solo los pies, la cabeza también, todo. Dame un baño. ¿Y qué le dice Cristo a Pedro? El Señor usa dos palabras ahí: el que se ha bañado. Eso habla de la redención, no necesita sino asearse. Es como aquel que se lava las manos. Se le ha ensuciado las manos, se lava las manos. Entonces, para eso está el tribunal de Cristo, y para eso está la disciplina de Dios aquí en la tierra. Un caso a recordar es el del hijo pródigo. El hijo pródigo se fue lejos, ¿verdad? Malgastó, despilfarró su herencia, pero nunca dejó de ser hijo. Cuando volvió en sí, dijo: me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces es importante que recordemos eso. Es más, ni en el Antiguo Testamento la salvación se perdía. En el Salmo 51, David ora, pide a Dios y le dice: devuélveme el gozo de mi salvación. No la salvación, porque esa no se pierde, pero uno puede perder el gozo de la salvación. Y dice: no quites de mí tu Santo Espíritu. Pero David nunca pidió a Dios que le devolviese su salvación. Gracias, hermano, por su pregunta. Muy buena, muy buena. Después de usted, Buenas noches, doctor. Estoy por acá, a su enfrente casi. Oh, no, ok, Acá. Sí. Mi pregunta va relacionada con la que acaba de hacer el hermano. Sí. ¿Cómo interpretamos entonces el versículo cuando dice que sin santidad nadie verá al Señor? Muy bien, eso es linda pregunta. Sin santidad o sin justicia nadie verá al Señor. Si una persona, la palabra santidad ahí equivale a justicia. Si no hemos sido declarados justos por la fe en Cristo, no veremos a Dios. Cuando una persona pone su fe en Cristo, un montón de cosas ocurren en ese instante. Uno es perdonado, uno es reconciliado, uno es regenerado, uno es declarado justo y uno es santificado. Santificado es apartado para Dios. Y en ese sentido, santidad equivale a la justificación. De la misma manera que sin haber sido justificado, uno no puede entrar en la presencia de Dios, lo mismo sin haber sido santificado o sido declarado santo, puede uno entrar en la presencia de Dios. Imagínese usted, mire, no hay iglesia en la tierra que haya sido más carnal y pecadora que la iglesia en Corinto, ¿verdad? Pero cuando Pablo le escribe, si usted lee 1 Corintios versículo 1 y 2, ¿sabe cómo Pablo los llama?
santos. Fíjese, eran pecadores terribles, habían hecho Pablo los llama santos, porque hay una santidad posicional. Y a esa es a la que se refiere ese texto, cuando dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero luego hay una santidad práctica, nuestra vida diaria. Eso tiene que ver con nuestros actos, con nuestras obras, que son las que van a comparecer delante del tribunal de Cristo. Gracias, hermana. Muy buenas noches, doctor. Gracias por su exposición, ha sido muy clara. Quiero preguntarle, la palabra me dice de que nosotros podemos discernir los tiempos en que estamos. Y podemos discernir, ver cuando se pone el sol, cuando va a llover, y nos llama hasta hipócritas cuando no sabemos discernir el tiempo en que estamos. Según su opinión, ¿podemos discernir el tiempo que ya estamos? Bueno, que sabemos que tenemos que estar alertas y preparados como que todo el tiempo, ¿verdad? No con la dormidera, y que podemos discernir el tiempo que ya es el arrebatamiento. ¿Podremos estar ya cerca? Muy bien, le entiendo su pregunta. Recuerde que Cristo dijo esas palabras en Mateo capítulo 12, se la dijo a escribas, a fariseos, a saduceos, que debían de comprender, entender las Escrituras y conocer que Él era el Mesías, y no lo hicieron. Entonces, el Señor les dice a esos, acuérdese que hay 3 puntos importantísimos para lo que se llama hermenéutica o interpretación de la Biblia. Uno es la gramática, otro es la historia y otro es el contexto. El contexto de ese pasaje es importante. ¿A quién Cristo está hablando? ¿Y por qué le dice eso? Porque ellos tenían todo el Antiguo Testamento, todas las profecías. Fíjense que cuando el Señor cuando el Señor nace en Belén y los sabios vienen del oriente y van a Herodes, pregunta, ¿dónde ha de nacer el Cristo? Herodes le dice, tráiganme aquí a un escriba. Y el escriba le llevó el libro de Miqueas y le leyó Miqueas 5:2. Mire cómo sabían esa gente. Y tú, Belén Éfrata, de la tierra de Judá. Bueno, nosotros, ahí usted tiene razón, debemos de tener la mente, discernir de que estamos acercándonos vertiginosamente a los días finales. La maldad que hay en el mundo es algo innegable. Y tal como le dijo el Señor a Abraham allá en Génesis 15 por el versículo 20, cuando haya llegado a su colmo la maldad del amorreo, sacaré a mi pueblo de Egipto. Bueno, Dios también va a sacar a su pueblo de este mundo cuando la maldad del mundo llegue a su colmo. Pero cuando decimos que no hay señal para el rapto, eso lo dice la Escritura. No hay señal, es inminente. Cristo dice, y si me fuere yo a preparar el lugar, vengo otra vez, y lo pone en tiempo presente. ¿Cómo le puedo decir? Si uno trabaja en una empresa, en una fábrica, generalmente hay una hora de terminar el trabajo, suena una campana, un timbre, algo, esa es una señal. Bueno, para el rapto no hay señal, debemos de estar listos. Si nosotros tuviésemos que esperar una señal, ¿a qué estaríamos mirando? A la señal que se nos manda a nosotros a mirar. No a la señal, sino al Señor. No señal, sino al Señor. Esa es la diferencia. Gracias, querida hermana, por su pregunta. Buenas noches.